Instituto de Investigaciones Agropecuarias presenta Investigadores del Agro. Ciencias al servicio del agro. En Chile, la superficie plantada con paltos alcanza las 43.000 hectáreas. Una gran proporción de esta superficie se encuentra en suelos de textura fina que se caracterizan por una alta retención de humedad, baja capacidad de aire y alta resistencia al desarrollo radicular. Bajo estas condiciones, el manejo de riego es fundamental, ya que afecta al contenido de aire del suelo, la magnitud de la compactación del suelo y, por consecuencia, el desarrollo radicular, el potencial productivo y la eficiencia del uso del agua. Nosotros partimos trabajando hace unos 10, 12 años, quizá un poco más, en el cultivo del palto, ya que fue un cultivo que empezó a crecer en forma importante, en superficie. En un minuto quizás puede haber llegado cercano a las 40.000 hectáreas, hoy día puede que esté alrededor de las 30.000 porque se ha ido adecuando alguna superficie que estaba en zonas donde se lava o zonas donde los recursos hídricos eran escasos. Pero nosotros al mismo tiempo de ver que estábamos creciendo en superficie, vimos que también había una necesidad en el manejo del agua importante, porque era un cultivo que era extremadamente sensible a los excesos de agua. Y debido a esto, nos propusimos tratar de trabajar y desarrollar un modelo de manejo de agua que potenciara tanto que no fallara el agua en el suelo, la humedad, pero también a su vez no fallara el oxígeno en el suelo, que era donde este cultivo era muy limitante. Este cultivo viene de zonas de Centroamérica, donde es originario, zonas donde los suelos son de cenizas volcánicas. Son suelos como los Chumados del sur, que son suelos que tienen una gran capacidad de aire, o sea, tienen una gran cantidad de poros y sobre todo poros grandes. Y por lo tanto el palto se acostumbró a su sistema radicular, se desarrolló genéticamente a vivir con mucho oxígeno y a ser muy ineficiente en la captura del oxígeno. Y los suelos donde nosotros lo estamos cultivando son suelos que generalmente tienen muy pocos poros grandes, la mayoría son poros pequeños, y por lo tanto tienen una cantidad de oxígeno relativamente no muy alta, y por lo tanto el palto se complica bastante. Y por además, cada vez que nosotros regamos, hacemos variar la cantidad de oxígeno en el suelo, porque en el mismo lugar donde ponemos el agua, donde se pone el agua, está el oxígeno. Por lo tanto, estamos luchando contra dos cosas importantes, que es que no le falte el agua, pero también que no le falte el oxígeno. Y hay que tratar de buscar una metodología que pudiéramos lograr que eso ocurra. Y en ese tema desarrollamos un modelo que consiste básicamente en saber, primero, cuánta agua el suelo es capaz de poder retener, luego también conocer cuánta agua el palto puede sacar de ese suelo sin cerrar estomas, y saber, ¿no es cierto?, con la presión mayor posible, cuánto es la velocidad con que el palto extrae el agua desde el suelo. Para tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y radicular del palto, es necesario evitar que las plantas estén sometidas a falta de agua o de oxígeno en el suelo, lo que obliga a ser muy precisos en el riego para evitar déficits y exceso de humedad. Si bien el contenido de aire en el suelo depende de su textura y estructura, la aireación del suelo puede disminuir por algunas de las siguientes causas. Baja uniformidad de descarga entre emisores, en donde el agua aplicada a una planta difiere en más de 2 a 3 veces a la de la otra del mismo sector de riego. Distribución inadecuada del agua en el suelo debido al bajo porcentaje de suelo mojado por el emisor. Utilización de un modelo de microaspersor muy desuniforme en cuanto a su forma de mojamiento y o a la interferencia del agua del microaspersor por las ramas del palto u otro elemento. Aplicaciones de cargas de agua excesivas en suelo con restricciones de drenaje en profundidad. Exceso de riego en sectores bajos donde se realizó la plantación. Existencia de sectores de riego con diferentes tipos de suelo en cuanto a textura y profundidad de suelo.
Pues digo, si este en general no está mal. Este en general no está mal. Pero sí, este es un suelo que se airea más que los otros. Pero de todas maneras algo de daño tiene aquí. Ahí está mejor, ahí está mejor. A ver, pero ¿tú consideras que es exceso de agua? No cantidad, sino que la forma. Pero yo lo que estoy viendo ahí, que la humedad que estaba con la mano llena de agua, Sí, no sé si sí, ustedes la sí. vieron, yo la mostré, Sí. la mostré que estaba con agua, y seguro se regaría a lo mejor mañana. Entonces, yo tengo la sensación ahí que el sistema de raíces se ha ido deteriorando. Si yo veo calibre, veo follaje, están más desfoliados, aquí los árboles no están. Me responde con el sistema de raíces. Es que también esos son árboles más viejos que estos. Por supuesto, el problema es que también más tiempo con el problema y las raíces van muriendo a poco. Y como ya tienen menos raíces, las plantas transpiran menos. Y como tú sigues pensando que están igual, le sigues aplicando la misma cantidad de agua y esas plantas ya no tienen por dónde transpirar. Entonces el problema es ¿por qué los árboles al principio están más o menos bien? Después se van deteriorando en suelos malos. Sí. No en suelos buenos puedes regar todos los días y no va a pasarte nada, va a andar perfecto. Si yo no estoy que regar diario, no es el tema. El tema es que el suelo esté en las condiciones para que las raíces se desarrollen. Si el suelo me permite regar todos los días y se drena bien, ¿para qué voy a estar haciendo tonteras? El tema es cuando no. Con este modelo de manejo se ha permitido que esos suelos se puedan implementar con palto y tener menos problemas de asfixia de raíces y tener sistemas radiculares operando en mejor forma y las plantas obviamente pudiendo estar sobreviviendo en esas condiciones que son ambientalmente desfavorables, pero con el manejo del agua se les puede dar una mejor chance. Obviamente que hay suelos que por mucho modelo de manejo son imposibles de cultivar con el palto porque no tienen la suficiente aireación y hay que obviamente descartarlo. En un comienzo también se plantaban suelos sin discriminar eso, yo creo que hoy día hay que discriminarlo. Los suelos que tengan bajo un 15-18% de aire no se pueden plantar con palto porque obviamente por mucho modelo que utilicemos no lo vamos a lograr operar. En el modelo, una de las cosas que descubrimos y que nos ha permitido es que el palto nos da algunas ventajas de manejarlo en forma distanciada. Nosotros nos dimos cuenta que el palto es una planta que cierra estomas cuando el suelo está bastante seco. En cambio, por ejemplo, si lo comparamos con otras especies, por ejemplo como los cítricos, la vid cierra los estomas con contenido de humedad en el suelo bastante más alto. Entonces esto nos permite mantener transpiración, que las plantas estén transpirando, bajando el contenido de humedad en el suelo hasta niveles que otras especies a veces no lo permiten. El palto permite bajar hasta un 60, un 70% el contenido de secar el suelo sin cerrar estomas. La vid, por ejemplo, con 35% ya empieza a cerrar estomas. Esto nos permite, obviamente, no llegar a esos niveles, pero sí considerar que podemos agotar el agua en el suelo hasta algunos ciertos grados, con lo que nos damos tiempo para que el suelo pueda tener una capacidad de oxígeno mayor. El paso preliminar para planificar el riego consiste en conocer la variabilidad espacial que presentan los suelos y agruparlos de acuerdo a unidades homogéneas en cuanto a textura, estructura, secuencia de estratas y profundidad. Para realizar un programa de riego es necesario analizar el sistema de suelo en forma integral, viendo la posible interacción entre la aireación, la retención de humedad y la resistencia mecánica del suelo. Chequear que el manejo del riego sea adecuado, es necesario estar monitoreándolo. O sea, uno puede tener un plan, podemos estimar cuáles son las frecuencias, los tiempos que uno debiera tenerlo, ya sea con un modelo o con experiencia, pero de todas maneras hay que estar viendo lo que está ocurriendo en el suelo. O sea, hay que de alguna forma observar cómo están las raíces y cómo está la humedad. Y para eso, bueno, las calicatas es una herramienta como la que tenemos acá, pero también pueden haber tensiómetros, manera de poder chequear si la humedad está bien. Obviamente no vemos las raíces, pero podemos ver la humedad o verlo a través de sensores que permiten ver el estado de las raíces y también la humedad, ambas cosas. Sensores tipo FDR que también se usan hoy día para controlar
si el manejo del programa que uno tiene planificado está funcionando bien y si las raíces están extrayendo agua o no, y darnos cuenta si realmente nuestro programa está siendo adecuado. Es importante esto en palto más que en otras especies por el tema de la sensibilidad a la falta de oxígeno. O sea, tenemos que trabajar siempre en un límite, que no nos falte el agua, porque si no se nos cierran los estomas y no tenemos calibre, y que no nos falte el oxígeno, porque también se nos van a cerrar los estomas y también vamos a tener problemas de calibre. Por los dos lados, por los dos extremos vamos a tener dificultad. Por lo tanto, esa es la gracia, digamos, que hemos planteado. Es el modelo que nosotros estamos tratando de plantear, es un modelo de que trata de permitir que no tenga falta ni agua y tampoco falta de oxígeno. Una de las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA La Cruz, ha sido generar protocolos de manejo en riego, desarrollando estrategias prácticas para optimizar el uso del agua. El INIA La Cruz se ha ocupado de investigar y generar tecnologías que impacten sobre la competitividad del rubro palto, incorporando las condiciones de sustentabilidad que son requeridas y transfiriendo los productos generados al sector de la cadena productiva que lo demanda. Ahora hemos estado muy atentos a todo lo que está haciendo INIA, indudablemente respecto al tema, porque como ha sido en los últimos años muy revelante como especie, yo creo que el INIA ha sabido tomar este cuento y ha armado cursos tecnológicos que van apuntando al palto para ir ayudándonos a manejar el cuento, que no es fácil. Yo creo que la especie palto debe ser de las especies más difíciles de manejar entre los frutales. La agricultura es clave en el crecimiento económico de nuestro país y gran parte del rubro agrícola se desarrolla en áreas donde el agua es escasa. En este escenario es un desafío global cuidar los recursos hídricos mejorando su eficiencia, a objeto de mantener una huella hídrica sustentable y coherente con los recursos actualmente disponibles. Ello con el fin de generar una estrategia exportadora compatible con la exigencia de los consumidores. Instituto de Investigaciones Agropecuarias presentó Investigadores del Agro. Ciencias al servicio del agro.